El chico, peligro. Hemos visto ciertas características, ciertos elementos de como los conceptos básicos, ¿ya? Nosotros en todo caso siempre sabemos que tenemos peligro, riesgo, medidas de control, consecuencia. El peligro hay que tenerlo bien claro porque es como la base, es de lo que uno empieza desde esa estructura hacia adelante a generar ciertas actividades, ¿ya? Quizá más adelante y en riesgos críticos nos vamos a dar cuenta que la evaluación de riesgo también puede implicar, por ejemplo, en algunos aspectos, definir el peligro, ¿ya? Y después ver las magnitudes y hacer las evaluaciones. O sea, ahí vamos a empezar como ya a trabajar los conceptos un poco más concretos y ya desde metodologías directamente que tengan relación con la evaluación de riesgo, ¿ya? Eso también implica, nos implica a nosotros algo acá. ¿En qué sentido? Recuerden que el peligro se identifica, los riesgos yo tengo que dar un valor numérico, y en función de su criticidad, del riesgo crítico que podemos tener nosotros, ¿ya? Ahí nosotros tenemos que empezar a darle las respectivas medidas de control. Ahora, ¿por qué el peligro es importante? Porque en la práctica la medida de control va a estar siempre como una barrera entre el peligro y la persona, o va a estar sobre el peligro. Pero eso que uno va a trabajar la medida de control va a estar directamente, o en la práctica va a estar definido por las características o los atributos de la actividad que estemos desarrollando nosotros, o en el fondo cómo se comporta el gema. Ahora, cuando identifico mi peligro, es importante darle todos los atributos, todas las características posibles, porque así de una forma u otra, cuando yo aplico un control, voy a saber bien dónde este debe ser aplicado y cómo debe ser aplicado. Que ese es como el mayor problema que uno detecta. O sea, cuando uno, por ejemplo, revisa una matriz de riesgo, donde sale mi peligro, mi riesgo, la valorización del mismo, y los controles colocan elemento de protección personal, procedimiento de trabajo, que en el fondo no están explicando la medida, sino que la definen. Pero yo cuando explico la medida, la tengo que explicar también en función de las características de mi peligro. Bueno, de los peligros nacen o dependen los riesgos. Por lo tanto, al haber un peligro, van a existir riesgos o distintas formas de yo, trabajador, interactuar con el peligro o alguna característica o atributo del peligro, ¿ya? Y lo importante en primera instancia es poder identificar esto, de decidir o decir, ok, este es mi peligro, ¿ya? Ahora, si yo hago esto, voy a evaluar mal y voy a controlar mal, ¿ya? En la práctica, también cuando uno empieza a hablar de control de riesgo y de las evaluaciones, identificar peligro, uno quizás lo hace de una manera bien sencilla, diciendo, esto es lo que yo hago. Pero también tenemos que tomar en cuenta ciertas consideraciones legales. Y eso implica la consecuencia del accidente que podamos tener. ¿Ya? Y eso vamos a revisarlo más en extenso la próxima sesión de riesgos críticos. ¿Ya? Quiero que lo revisemos ahí, porque hay varias cosas que tenemos que entender nosotros de cómo funciona, bueno, ya tenemos claridad de cuándo un accidente es fatal por dos causales y grave por los 7 tipos distintos. Pero hay ciertas modificaciones también que se han hecho o aclaraciones a esos dos conceptos, fatal y grave. Entonces, cuando tengamos la próxima sesión de riesgos críticos, que creo que va a ser la próxima semana, ¿ya? O el día jueves, bien, jueves, porque tenemos que recuperarla, vamos a aclarar bien eso y se dan cuenta que aún cuando esté clarificado hay como acepciones o cosas que uno tiene que considerar. Entonces, chicos, siempre el peligro lo tengo que identificar claramente y definir sus atributos. Y si cualquier actividad, cuando uno ya está dándose cuenta que la consecuencia puede ser un accidente fatal o grave, tengo que identificar claramente qué sección de esto puede originar tal evento. ¿Ya? ¿Para qué? Para dar conformidad al cumplimiento legal de los distintos artículos. Artículo 3 de 594, artículo 36 de 594, artículo 184 del Código del Trabajo, y artículo 21 y artículo 22 de Decreto Sumo 40. ¿Ya? Que bajo esos artículos nosotros tenemos que hacer esta actividad no obligatoria, pero si no hago esto, no puedo trabajar un control de riesgo. ¿Ya? Ni definir media de control. Por eso, si esto no se hace, lo que salga más adelante no va a funcionar mucho. Bueno, el riesgo en sí, probabilidad que un peligro pueda causar daño, ¿ya? Probabilidad, o sea que estamos hablando que yo puedo interactuar con el peligro mediante los riesgos, pero no necesariamente eso va a generar una lesión o un accidente en la persona. Hay que entender de que la interacción tiene que ser de manera tal que la energía que se produzca el daño y la lesión.
Eso hay que entenderlo desde esa perspectiva. En la práctica también es la probabilidad de ocurrencia de un evento. O sea, ¿qué tan probable es que algo pase? Y cuando uno habla de la ocurrencia, viene asociado a la probabilidad, ¿ya? Y pueda causar daño, esto es asociado a la consecuencia en sí, consecuencia y probabilidad. Y la probabilidad, desde el punto de vista tanto de la seguridad como de la higiene industrial, viene asociada siempre a la exposición. Más exposición yo tenga, más fácil o más favorable es que se pueda desencadenar un accidente. Mayor probabilidad. Ahora, esto cuando uno lo quiere llevar a otro ámbito, uno también tiene que tener bien claro cuando uno define sus actividades. O sea, tengo mis procesos, mis actividades y mis tareas. Y de actividades es bien importante definir las que son de rutina y las de no rutina. Función de eso, para ver bien los controles. ¿Ya? Y las rutinarias, siempre como se hacen más, con mayor frecuencia y también por mayor cantidad de personas, estas también van a involucrar una mayor facilidad para que ocurra un accidente. Hay que también entenderlo de esa forma. Más trabajadores, más tiempo trabajando, mayor nivel de exposición. ¿Ya? Por eso es que cuando veamos, por ejemplo, las medidas de control de tipo administrativa, ustedes se van a llevar una sorpresa de que una de las medidas principales de tipo de administración de riesgo, que en el fondo cuando uno habla de la gestión del riesgo, desde una perspectiva uno lo puede también ver desde aplicar medidas de control. Pero la gestión del riesgo, chiquillo, para empezar a cumplir un poco el concepto, se enfoca desde que yo identifico el peligro hasta que implemento las medidas de control y voy viendo cómo las medidas de control van funcionando. Esa es la gestión del riesgo, que el riesgo lo toma desde el principio, desde las interacciones o los atributos, hasta que tú ves cómo van funcionando las medidas de control que tú has definido. Y para eso define una serie de herramientas, una serie de estructuras que con la misma administración de riesgo uno lo puede ver. ¿Ya? Ahora, no se sorprendan si como medida de control uno les explica a ustedes, o ustedes empiezan a dar cuenta, que lo principal es, por ejemplo, que trabaje el personal que tenga que hacer el trabajo. O sea, no me sirve tener 10 personas si el trabajo se hace por 2 o 3 personas. Por un motivo, yo de una forma u otra disminuyo la exposición y trato de reducir la probabilidad de que suceda algo. O sea, el nivel de riesgo baja. Esa es la perspectiva que uno tiene que tomar siempre. Esto no es el contacto con el peligro, por lo tanto, no debe haber interacción con el peligro, esta debe ser igual a 0 para recién decir que el riesgo es 0. ¿Ya? O sea, para que el nivel de riesgo, el riesgo cuando tú lo evalúas, le das números, sea 0, no tiene que desarrollarse o manifestarse de ninguna manera. Eso es lo principal. Ahora, basta con que tú estés haciendo un trabajo y ya está expuesto un riesgo. Bueno, a la tarde vamos a darnos cuenta de que los riesgos no solamente son esta definición como de bibliografía, sino que también vamos a tener riesgos asociados al negocio, riesgos, por ejemplo, individuales, riesgos colectivos, residuales, puro, adquirido. ¿Ya? Entonces es importante empezar como a diferenciarlos porque van a haber situaciones del concepto de riesgo que van a estar sin medidas de control evaluándose o con medidas de control. Entonces ahí el riesgo empieza a tener también atributos distintos. Y otro también el concepto del riesgo es cuando tenemos el caso de higiene industrial, por ejemplo, exposición de un trabajador a ruido, pero este tiene que estar interviniendo o trabajando en distintas áreas. Vamos a tener distintas áreas, distintos niveles de ruido. Por lo tanto, el riesgo que está expuesto a esta persona también es distinto. Y ahí también vamos a darnos cuenta que el riesgo tiene un nombre y un comportamiento. O sea, no es como para marearlos ni complicarlos con los conceptos chicos, pero es importante como entender de que, ok, ya, esto tenemos que ver nosotros desde esta perspectiva. Ahora, por lo tanto, al haber un contacto, interacción y exposición con un peligro, hay un riesgo. Y si no, no hay riesgo. ¿Ya? Eso es como lo que tenemos que tener bien claramente nosotros. La clasificación del riesgo, a grueso modo, ¿ya? Nunca olvidar que el adquirido es el que más nos interesa a nosotros. ¿Ya? Y una forma a veces de controlar esto, de aplicar medidas de control, primero que todo, inspección y observación. Inspección al entorno y observación a cómo hace el trabajo un trabajador, valga la redundancia. Esa es como la primera medida de control que uno aplica. Pero la segunda también viene dado por revisar constantemente que tenga las herramientas y el equipo necesario para los trabajos.
¿ya? Porque, por ejemplo, un riesgo adquirido es cuando yo, trabajador, genero una herramienta, fabrico una herramienta, o utilizo un equipo o algo para que no esté diseñado. En la práctica, eso puede ser, por ejemplo, que se deba a una condición subestándar, que en el fondo el trabajador está debiéndose un procedimiento. Pero cuando yo me vuelvo un poquito a las causas básicas, a los factores personales, factores de trabajo, el trabajador está cometiendo esa condición, pero porque no tiene quizá el equipo o herramienta. Entonces, claro, el riesgo adquirido tiene una definición bien concreta, pero también pasa porque el trabajador está supliendo una necesidad. Entonces, la mejor forma de eso es verificar situaciones en terreno, ya está verificando constantemente los planes de mantención de equipos y herramientas, y también lo de adquisición. O sea, en el fondo que si se están pidiendo herramientas que vayan llegando con cierta frecuencia, para evitar que el trabajador genere situaciones como esta. O sea, hay que ser claro y concreto. Muchas veces el trabajador no genera situaciones porque quiera. Es generar situaciones porque la estructura de trabajo lo obliga a tal evento. Entonces, el riesgo adquirido, yo siempre insisto, es el más complejo porque es el que genera mayor cantidad de accidentes y el que nosotros también vamos a tener que empezar a aplicar medidas de control. Muchas faenas mineras, muchas empresas, trabajan con una metodología bien sencilla. Hacen campañas cada cierto intervalo de tiempo durante un año. Lo hacen cada 2 veces en el año, 3 veces en el año. Y hacen una campaña que en el fondo dicen, si tienes tu herramienta hechiza o tu machina, que también dicen así, por favor, devuélvela o entrégala o rómpela. Y hacen recolección de herramientas y todo eso, ¿ya? Para que también podamos tenerlo bien claro. O sea, hay formas de que uno puede trabajar, pero yo también tengo que ser realista. Yo no puedo pedirle a un trabajador que modifique su conducta para que no lo haga si es que yo no le doy los elementos necesarios para hacer su trabajo, ¿ya? Cuando uno lo ve de esa perspectiva, uno puede pensar también, pero entonces, ¿qué puedo hacer yo como experto en prevención para que el empleador entienda de que él tiene que entregar esos elementos para que en el fondo los controles puedan funcionar, las medidas de control puedan ser las necesarias? Ya, y ahí, artículo 22 de que somos 594, que en el fondo el empleador debe velar por el correcto funcionamiento del equipo y herramientas. Y el mismo artículo 3594, artículo 22 del decreto 40, ¿ya? Que son como los dos que uno puede también trabajar. Y en cierto aspecto el artículo 36 de 594. O sea, ¿cuáles son, chiquillos? Que siempre que ustedes quieran demostrar o explicar que un trabajo tiene que hacerse de una forma, de una manera, esta es la mejor forma, explicando que la ley te obliga a hacer esto y nosotros tenemos que hacer esta actividad para el cumplimiento legal. Y así uno empieza a explicar. Ahora, ese es un camino. Segundo camino es explicar cuáles son las consecuencias si tenemos un trabajador accidentado y no se respeta y se cumple la ley. ¿Ya? En el fondo, uno explica eso. Y viene un tercer nivel en el que uno tiene que explicar cuáles son las consecuencias legales, en lo civil y en lo penal. O sea, hay 3 niveles. Ya, ojalá nunca tengamos que llegar al nivel tercero de tener que explicarle, oye, ¿sabes qué? De verdad, hagan esto, porque esto es lo que pasa. Yo qué hacía, partía por lo primero. Por lo primero, explicaba todo el tema legal, completito. Y como que, ok. Ahora, eso es un camino, ¿ya? Y hay veces que las empresas funcionan de manera autónoma. No es necesario tener que llegar a ese punto. Pero hay veces, chiquillos, que no les va a quedar otro camino, ¿ya? Y eso tienen que entenderlo, chicos. O sea, eso es como yo siempre he dicho, es como una de las principales barreras que uno puede tener. Bueno, en la práctica, los ejemplos de riesgo, tenemos que nosotros ver nuestro peligro, ya que acá no solamente colocamos cocinar, pero acá no nos enfocamos realmente en cómo se comporta el GEMA en este caso. No sabemos si la persona está sola, hay más gente, cuál es la condición del ambiente de trabajo, existe buena ventilación, por ejemplo, etcétera. ¿Ya? Y eso es importante poder categorizarlo bien. Si llevamos un poquito al ámbito de lo que tenemos que trabajar con riesgos críticos, cuando uno habla de riesgos críticos, uno también se pregunta cuáles son los equipos críticos y cuáles son mis actividades críticas. Entonces uno se devuelve al concepto de GEMA para un trabajo y empieza a especificar cuáles son los componentes críticos. El equipo de la herramienta de trabajo, yo viendo esa perspectiva, por ejemplo, para mí que es un elemento crítico, trabajo en altura.
a una actividad crítica. ¿Por qué razón motivo? Porque el ambiente va a estar de trabajo, va a estar a una altura del nivel del piso. Para mí otro trabajo crítico puede ser el desarrollar alguna tarea o labor dentro de un alcantarillado. También es un riesgo crítico. Pero ¿por qué situación o condición? Por una condición del ambiente de trabajo. Entonces ahí uno empieza a darse cuenta de que van a haber distintos elementos del trabajo que uno hace que haga que existe un riesgo de valor alto, que el cual, al no ser controlado, pues, va y puede producir una consecuencia. ¿Ya? Ese es cómo funciona la estructura. Uno tiene que empezar como a interiorizar. Hay actividades económicas, chicos, que tienen una cantidad de riesgos críticos bastante grande. Pero hay otras actividades que quizás no lo tienen, ya que son más bajas. Sin embargo, cuando uno piensa eso, ya, ok, riesgos de seguridad son bajos, pero recomendación y consejo, cuando vean y vivan ustedes esa situación, enfóquense automáticamente en la parte de ingeniería industrial y en la parte de ergonomía. Porque ustedes pueden decir, no, pero por ejemplo, un kinesiólogo eh, quizás no está expuesto a riesgo complejo, pero sí estará expuesto, por ejemplo, un riesgo ergonómico asociado a la postura de trabajo que tiene. O, por ejemplo, en este caso, el personal sanitario que se está dedicando a colocar vacunas. Ya, ellos también están expuestos a un riesgo ergonómico bastante alto, un riesgo biológico directamente por la exposición al COVID. ¿Ya? Pero ese es el tema también que uno puede empezar a ver también para definir los controles y la criticidad. ¿Ya? Si yo tengo trabajos que en el fondo voy dándome cuenta que los riesgos ya no tienen nivel de riesgo importante, uno empieza a bajar y uno se empieza a abocar directamente a lo que es ingeniería y ergonomía. Profesor, Y Rodrigo, dígame. luego una consulta en base a lo que usted señalaba de la persona, o sea, el personal de salud que está trabajando ahora con el tema del COVID. ¿Mm? ¿Cómo se analiza de la perspectiva suya, por ejemplo, que ellos prácticamente están en un trabajo crítico, pero ya llevan más de un año y el factor psicológico es como súper complejo? Entonces, ¿cómo compatibilizar? Porque uno entiende que faenas de otro tipo quizá a lo mejor es más esporádico, pero acá ha sido permanente la presión. Mira, yo lo puedo ver de una perspectiva. Primero que todo, hay que ponernos a pensar nosotros cómo está definido, por ejemplo, sus turnos de trabajo. ¿Cómo estos están definidos? Si tienen turnos, por ejemplo, de 12 horas, 5 por 2, 4 por 3. ¿Ya? Porque por lo menos ahí vamos a tener un periodo de descanso quizás físico y mental, por una instancia. Ahora, lo que ocurre directamente en este caso, Rodrigo, es que tienen que tomar determinaciones directas, lo que es como se llama las jefaturas directas, a nivel de jefatura. Razón motivo porque ya el nivel de trabajo ha sido tanto que ya el desgaste es tremendo. O sea, cuando uno, por ejemplo, ve las noticias, en todos los médicos que están hablando, ellos dicen algo muy, muy complejo, es que ya no tenemos personal disponible. Estamos solicitando que personal que ya está retirado, que está jubilado, se reincorpore a los últimos años de universidad. Claro. ¿Ya? Y eso, en el fondo, responde, desde mi perspectiva, que no hay medidas de control reales desde el ámbito psicológico. Entonces la persona trabaja hasta que ya no aguanta más, hasta que el cuerpo no le da más, y ahí recién van buscando más personas, porque tampoco hay más personal. Claro, y los recursos, todo eso va de la mano. Sí, sí, o sea, las contrataciones, por ejemplo, en el ámbito público, por todo lo que es transparencia, son más lentas, son más engorrosas. Entonces, siendo bien franco, yo no creo que ni siquiera un país altamente desarrollado estaba preparado para una situación como esta. Claro. Y eso, siendo bien responsable, como uno puede inferir aquello, es por la cantidad de camas críticas por cada 1000 personas, por ejemplo, o camas UCI. Y hay indicadores de salud que te indican aquello. Ni siquiera un país como Japón o Alemania estaba preparado. Y España. Claro. O sea, es como va por ese lado. Entonces, el, yo lo que puedo yo ver que acá hay que hacer un trabajo psicológico bastante fuerte, bastante, porque muchas veces existe también el sentimiento de culpa y también va a existir un tema de la, ¿cómo decirlo?, de la empatía con la persona. Claro. Todo se va a ver reflejado en el cansancio, o sea, en base al cansancio se van a tomar la decisión y todo.
Exactamente. Mira, el primer elemento que empieza a generarse, primero que todo, es el estrés, que en el fondo el mismo cuerpo empieza a acusar que algo está sucediendo. Y segundo, empieza un tema psicológico que se llama el famoso burnout. Es como que tú te quemas, es que tu cerebro se funde. Y eso es lo que pasa. Ahora, uno, por ejemplo, cuando, no sé, pues alguno de ustedes le ha tocado ir a algún centro hospitalario, a un Cefam, por ejemplo, o algo, y uno le ve la cara a los trabajadores, a los enfermeros, personal de aseo, que el personal de aseo no se le ha dado como la importancia necesaria. Claro. Pero uno ve las caras de ellos y uno queda así, pero como que, perdón, así, pero uno se pregunta, ¿habrá almorzado? ¿Habrá comido algo? Entonces, acá, Rodrigo, pasa un tema también por tener quizás más personal, poder tener capacitaciones de índole psicológica, de una serie de tributos que hay que ver bien cómo lo van a estar manejando los distintos servicios. Claro. Entonces, a mí lo que me preocupa mucho es el tema del cansancio físico, el cansancio psicológico del personal. Claro, Hay un... porque tienen que tomar decisiones todos los días en base a eso, y son decisiones no fáciles. No, Entonces, un trabajador estresado permanentemente es complejo en cuanto al tema del riesgo. es que de hecho lo primero que va a pasar con respecto a eso es los controles. Tú estás tan apurado que tú, y eso incluso pasa en todo orden de cosas, por eso es que siempre los accidentes ocurren casi al final de las horas de trabajo y los días viernes, pues ahí hay una acumulación de cansancio. Entonces, desde la perspectiva de seguridad, un trabajador cansado para mí es bien complejo porque no va a estar controlando sus riesgos. Entonces, hay que ponerse a estudiar bien, bien claramente cómo son los turnos contra la cantidad de personal, cómo puedes hacer, por ejemplo, una administración de una jornada de trabajo, quizás bajar la carga horaria, pero eso también va a estar supeditado al personal que se tenga y la cantidad de casos que estén presentes. Claro. Entonces, hay factores que uno como experto en prevención no... Mira, la respuesta más políticamente correcta es que hay que sentarse a hablar y pensar este tema entre todos los actores, entre jefaturas, trabajadores y expertos en seguridad, y llegar a los consensos más adecuados. Pero aún así tomando en cuenta que la respuesta que uno dé va a ser variable, o la decisión que uno tome va a variar por la cantidad de casos y por lo que cómo se puede estar manifestando todo esto. Claro, no va a ser absoluto, o sea, se va a ir permeando en base a las circunstancias. Sí, o sea, mira, por ponerte un ejemplo, tenemos que hacer un trabajo que tenemos que mover un container de un punto a otro. Las medidas de control están definidas y pasan por primera instancia medir la velocidad de viento. Si la velocidad es tanto, no se puede hacer el trabajo y se paraliza el trabajo completo. Y después hay que estar midiendo viento a cada cierta velocidad de viento cada cierto rato. ¿Para qué? Para ver si se puede trabajar. Y después tú te marcas el área, revisas el equipo, ves todo lo necesario, estás con el rigger y la persona para que te indique los movimientos que tienes que hacer y mueves el contenedor de un punto a otro. Y listo. Tú ya tienes claros los controles. Pero desde el ámbito sanitario hay controles básicos que es higiene y limpieza, primero, y eso se hace. El tema de los equipos, todo eso. Pero la situación es tan cambiante que quizás tú incluso tengas un volumen de gente tan alto que va a tener que incluso colocar más turnos de aseo. Claro. Entonces es como re complejo planificar actividades sin realmente tener conciencia de la cantidad de cosas que hay que hacer. Ese es un punto. O sea, veamos, por ejemplo, la cantidad de vacunados que hay en este momento. Como 6 millones más o menos. Sí, eso decía. 6 millones. Imagínate la logística para vacunar a 6 millones de personas en cuánto, en 2 o 3 meses. Claro. O sea, ¿cómo estarán esas personas? Tener que, por ejemplo, estar haciendo esto tantas veces en el día, eso cualifica realmente como un riesgo económico y tiene que tener un movimiento repetitivo, rápido, corto. Entonces tiene una evaluación de riesgo también ese simple ejercicio. Entonces hay temas de que yo creo que desde el punto de vista de la seguridad, a ver, la salud mental y psicológica de todos se está viendo afectada, de todos, en mayor o menor grado. Eso no tiene discusión.
pero los efectos a futuro todavía están como en veremos. O sea, me gustaría poder darte una respuesta más concreta, Rodrigo, pero yo cuando empiezo a analizar los factores o los distintos elementos que intervienen, no tengo una respuesta clara. Así realmente. Es complejo. Es complejo. O sea, para mí, imagínate, es mucho más fácil planificar una labor de construcción de un túnel subterráneo, ¿cachai? Que involucra riesgos bastante críticos, bastante complejos, que estar proponiendo medidas de control por una situación que varía día a día y hora tras hora. No tienen parámetros fijos para planificar. Claro. O sea, yo lo veo así de triste. Incluso es más, hasta las mismas metodologías de evaluación de riesgo biológico han cambiado. Las metodologías prácticamente han variado un 50%. Entonces tú te pones a revisar y te das cuenta que todo va variando. Entonces, Rodrigo, esa es como mi respuesta como lo más políticamente correcta, porque no es complejo planificar con un nivel de incertidumbre tan alto. Claro, ya, profe. Entonces, chicos, cuando veamos los peligros en este caso, no solamente consideramos lo que estamos haciendo, sino los atributos y las características del lugar. ¿Para qué? Para empezar a ver todos los riesgos y de una forma u otra enfocarnos también en los riesgos que no estamos tomando en cuenta. Y siempre yo he dicho, los riesgos que casi nunca se toman en cuenta de manera adecuada son los higiénicos y los económicos. Siempre. No se toman tanto en cuenta porque los efectos y las lesiones no son inmediatas, se van viendo en el paso del tiempo. Y también en el tema de que uno normaliza el riesgo y la percepción del riesgo, pero eso creo que lo conversemos mejor en riesgos críticos, en esa asignatura. Bueno, de los riesgos nace cuando interactúa con el peligro, por lo tanto, si hay interacción con un peligro, si no hay interacción, no hay riesgo, y una vez identificado, se debe reconocer y evaluar los riesgos. ¿Ya? Esta cual también toma nuestra perspectiva. Por eso que uno siempre dice que lo más crítico es esto. Y si esto se hace mal, todo lo que yo haga para adelante va a ser mal, excepto la consecuencia, que la consecuencia se manifiesta de una manera más rápida. Muchas veces hay un concepto que muy pocas veces yo lo he escuchado, y muchas veces, y muy pocas veces, quizás ustedes también se lo pueden preguntar a alguien que trabaje en temas de seguridad, en prevención de riesgo. Y yo siempre he dicho que el concepto del riesgo activo, mientras tú estés haciendo un trabajo, el riesgo se va a encontrar activo el 100% del tiempo. Pero para que el riesgo se materialice en la consecuencia, viene el tema de la medida de control. ¿Ya? O sea, yo puedo estar trabajando con un cuchillo, por ejemplo, cuchillo cartonero, pero quizá yo me debo dar cuenta de que cuando no lo uso, debo dejarlo con el seguro abajo, debo tener mi guante, etc. Cuando yo empiezo a inhibir o no aplicar las medidas de control, empieza a pasar eso. Estoy favoreciendo para que ese riesgo ya esté tan activo de que materialice consecuencias. O sea, siempre uno tiene que tener en cuenta que la medida de control va a ayudar a que el riesgo esté como lo más apagado posible. Va a estar presente, pero no se va a materializar con una consecuencia. Eso es el tema a veces con aquello. El origen del riesgo hay que pensar que tenemos riesgos que son transversales, que existen en todos los rubros, pero su origen o cómo este se va a manifestar va a ser distinto. De aquí, por ejemplo, estamos viendo, en la unidad vamos a empezar a ver las clases de fuego, y en riesgos críticos, en una de las unidades, también tenemos que ver fuego y explosiones. Razón motivo, porque nos damos cuenta que el riesgo de incendio y el riesgo de explosión, mira, el riesgo de explosión, chiquillo, muchas veces ni siquiera está asociado directamente, por ejemplo, a lo que es un cilindro, un tubo de gas, por ejemplo, sino que pasa si estoy haciendo alguna mezcla química y los elementos que están empiezan a reaccionar y el volumen se queda estático y ya la presión quiere liberarse y esto explota. O sea, hay veces que incluso van a haber explosiones hasta por reacciones químicas, no necesariamente por la presencia de fuego, calor o un incendio. ¿Ya? Eso también hay que tenerlo como bien claro. Otro ejemplo, o muy buen ejemplo, es dentro de las medidas de control para COVID, ¿ya? No me acuerdo en qué parte lo vi específicamente, no me acuerdo si fue en un caso chileno o un caso español,
que están recomendando los bomberos no tener ninguna lata de spray de desinfectante dentro de los vehículos, porque en la práctica, primero que todo, es inflamable por la presencia de alcohol. Segundo, cuando la temperatura dentro de un vehículo en épocas de verano puede fácilmente sobrepasar los 70-80 grados Celsius. Y bajo ese calor confinado, el envase puede explotar. O sea, hay recomendaciones también que uno tiene que tener, o buenas prácticas, ya para evitar, en el fondo, cierta consecuencia. Lo que sí tenemos que entender de que el origen o cómo se va a manifestar un riesgo va a depender directamente de las características y del atributo que tenga el peligro. Eso no hay que dejarlo de lado, ¿ya? No cometamos el error, chico, que yo también lo cometí en su momento, de pescar una tabla, un Excel, colocar los riesgos, peligro, las probabilidades de consecuencias y darle valores. Y darle valores, no, si esto es bajo, esto es medio, esto es alto. No, solamente hacerlo como un ejercicio. Uno tiene que, aparte de ir a terreno, ver todo eso, uno tiene que darle esa importancia, ¿ya? No hay peor medida de control que cuando uno un riesgo no lo valoriza como corresponde. Eso también hay que tomarlo bien, bien en cuenta. Los riesgos también van a tener distintas eh, categorías, pero también van a nacer desde ciertos puntos de vista. Los mecánicos, chicos, son aquellos que serían del uso de máquinas, herramientas, equipos y objetos que puedan ocasionar accidentes, ¿ya? También los mecánicos vienen asociados de una forma u otra a lo que corresponden a los movimientos de personas. Tenemos, por ejemplo, riesgo de caída a mismo nivel, distinto nivel, caída de altura, ¿ya? También golpeado por, golpeado contra. Esos son como los que uno también puede también ir a los atrapamientos, que parece que no nombré. Bueno, los riesgos físicos dependen de las propiedades físicas de los cuerpos, como por ejemplo la iluminación, la radiación, la temperatura, el ruido y otros tantos que puedan afectar la integridad física de los trabajadores, ¿ya? De ahí, chiquillos, que es bien importante nunca olvidar, como tengo tanto los riesgos de origen químico y físico, y tenemos características que sobrepasamos las 45, perdón, las 48 horas semana, uno, y sobrepasamos los 1000 metros sobre el nivel del mar, ya que estos factores se recalculen, ya que nosotros calculemos el factor de corrección para dichos factores, razón, motivo, porque más tiempo de trabajo puede tener menos tiempo de recuperación, ¿ya? Para así que poder disminuir los efectos de los agentes físico-químicos. Ahora, nosotros, de igual forma, si controlamos mal alguna propiedad de esta, o no tomamos un control adecuado, como por ejemplo la iluminación, la temperatura y ruido, también vamos a estar generando accidentes o posibles accidentes de trabajo. Eso tiene que también tenerlo en cuenta, que yo no controlando un factor del ambiente o de la higiene industrial, puedo favorecer la ocurrencia de un accidente, sí o sí. Los químicos serían del uso de las sustancias que al entrar en contacto con el cuerpo pueden ocasionar quemaduras, intoxicación o lesiones sistémicas. Depende del nivel de concentración de la sustancia y el tiempo de exposición de los trabajadores con esta. Nunca olvidar también que con los agentes químicos vamos a tener dos factores primordiales. La susceptibilidad personal, que en el fondo la reacción de cada persona ante una sustancia química no va a ser la misma, van a ser diferentes, eso tenemos que tenerlo bien claro, y las vías de ingreso. Nunca vean las cuatro vías, ¿ya? Eso tomarlo bien en cuenta. El riesgo químico, chiquillo, nunca se olviden de que la capacitación sobre los riesgos químicos está definida en la segunda parte del artículo 21 del Decreto Supremo 40, ¿ya? O sea, cuando uno ve, por ejemplo, este artículo, el 21, ya te dice el riesgo integral de labor, medidas preventivas, métodos correctos, y los elementos, productos y sustancias que van a utilizar en los procesos sobre la identificación de los mismos, formulación de un aspecto de olor y sobre límite de exposición permisible de esos productos, ¿ya? De los peligros para la salud y sobre las medidas de control y prevención que se deben adoptar para evitar estos riesgos. O sea, desde esa perspectiva, tengo un personal que trabaje con algún producto o sustancia química, también debo tener la capacitación respectiva en cuanto a las medidas de control. Si empezamos a verlo desde la perspectiva del COVID, eh, esto se tiene que potenciar. ¿En qué sentido? Potenciar la capacitación al personal de aseo, ¿ya? O sea, yo no sé qué pasa a veces que por un tema como de cultura, que el personal que realiza labores que quizás no son tan bien remuneradas, no se les da la importancia y no se les mira con respeto. ¿Ya? Entonces, todo personal que tengamos, chiquillos, y también por una norma básica de educación de uno, o sea, uno, en mi caso saludo a todo el mundo,
A mí me da lo mismo lo que hagan o lo que ganen. Es persona igual que uno. Ese aspecto, chiquillo, humano, hay que trabajarlo mucho, ¿ya? Y trabajarlo mucho. O sea, yo siempre recomiendo que una de las mejores formas de hacer prevención, ser bien empático con la gente. Es como es el mayor secreto, ¿ya? Para evitar como resistencias o problemas con aquello. Y a personas que son chiquillos, hay que hacerles siempre estas capacitaciones o explicarles, por ejemplo, el uso de cuáles son las características de los productos de limpieza, qué hacer, por ejemplo, en caso si lo llegan a ingerir, ¿ya? Eh, qué hacer, por ejemplo, en caso si le cae un ojo, cómo se tienen que brindar los primeros auxilios, todos esos elementos, ¿ya? Y recuerden que si yo tengo sustancias químicas dentro de mi plan de emergencia, deben estar contempladas, y si estas ya se utilizan a un nivel más grande, debo tener un plan de control de riesgo. ¿Para qué? Para las sustancias químicas, y un plan de emergencia específico para aquellas. Eso ya no llega por un ámbito mío. ¿Ya? De esa forma debo yo cumplir con las mismas leyes. O sea, si ustedes se dan cuenta, esto mismo artículo 21 me está obligando. O sea que yo tengo que hacer ese acto, chiquillos, cuando tengo el personal que entra directamente a trabajar. Los locativos tienen que ver con las características de diseño, la construcción y mantenimiento y el deterioro de las instalaciones en las que los trabajadores son sus tareas. También incluye los materiales con los que están hechos los pisos, escaleras, pasillos, mobiliario, entre otros. ¿Ya? Los locativos chiquillos también los puede también como asociar a las distintas barreras arquitectónicas. ¿Ya? Recordemos nosotros que las barreras arquitectónicas nos generan ciertos, ¿cómo se llama? Nos van a generar ciertos inconvenientes, por ejemplo, a la hora de evacuación, de realizar evacuaciones. Eso hay que tenerlo bien en cuenta. Una trapié, hace un tiempo atrás me tocó participar como oyente en varias capacitaciones sobre inclusión, ¿ya? Y el experto en inclusión, una persona, pero o sea, el tipo de verdad, da gusto conversar con él, un manejo impresionante. Y es claro, él nos mostraba la estadística del porcentaje de personas con una discapacidad o que va a tener una discapacidad en un tiempo corto, y es más del 50% de la población. O sea, ahí viene también cómo empezamos a colocar la prevención de riesgo desde el diseño de una infraestructura, el diseño de un edificio. Y ahí también tenemos que hacer también los distintos remediales, distintas correcciones para el cumplimiento a la Ordenanza General de Construcción y Urbanismo, también para poder tomarlo en cuenta. Cuando uno habla de mantenimiento y deterioro de las instalaciones, ya también hay que tomarlo en cuenta de que una de las obligaciones en prevención de riesgo es que la empresa también genera un plan de mantenimiento, un plan de mantención para toda la infraestructura del edificio, y también un programa de orden y aseo, un programa de limpieza, aparte de que se exige ahora por COVID. Y hay que tomar eso en cuenta, muy tomarlo en cuenta, porque es uno de los factores o elementos que también son fiscalizados. O sea, por ejemplo, si tú tienes un lugar para que el personal pueda almorzar, lo que tú debes hacer siempre es mantener la puerta cerrada, tener un control de plagas y que siempre esté limpio, porque cada vez que se utilice se lave, se limpie. Por esos motivos, si van a fiscalizar y encuentran sucio, es un incumplimiento. Los biológicos son grupos de agentes orgánicos como hongos, bacterias, virus, parásitos, plumas, polen, entre otros, que están presentes en ciertos climas laborales y que pueden afectar a la salud y bienestar de los trabajadores. Los riesgos biológicos chiquillos, desde un ámbito primario, personal de salud, independiente del sistema público-privado, es un riesgo transversal para todos. Pero desde el punto de vista, si nos toca, por ejemplo, asesorar a una empresa agrícola, ahí tenemos también varios inconvenientes, o sea, más inconvenientes, varias situaciones, y se dan siempre muchos hechos fortuitos, como por ejemplo la mordedura de animales. Entonces, por eso hay veces que uno como que estipula, por ejemplo, de que evitar darle de comer animales, ¿ya? Si tenemos perritos que tengan, por ejemplo, su lugar, un canil para que ellos puedan dormir en la noche, etcétera. O sea, no estoy pidiendo que no los tengamos, pero también da como las instancias para que el tener animales de manera responsable, ¿ya? Pero no de manera irresponsable, que pueda generar un daño o una lesión a los trabajadores. O sea, en minería ustedes van a tener una regla bien concreta, que es la prohibición de dar alimentos a animales, a fauna silvestre.
¿ya? De hecho, hay varios casos de mordedura de animales, por esto mismo, por no cumplir con aquello. También tenemos, por ejemplo, lo que es plumas y polen, y hay otros. Y en este caso es, por ejemplo, para el personal que trabaja en todo lo que es la faena de animales, específicamente pollos, ¿ya? Que también van a generar en ciertas situaciones. Los agentes biológicos, ¿ya? Y también los agentes químicos pueden ocasionar una situación que se puede llamar como un asma, pero un asma de origen ocupacional. El asma, chiquillo, se define como una disminución de la capacidad respiratoria, y eso se da netamente por la exposición continua, o sea, la exposición crónica o intermitente, que es el nombre más preciso, a estos tipos de agentes de riesgo. Entonces, en ese aspecto hay que también ser bien concreto. Si tengo personal que tiene asma, solicitarle que tenga sus controles, que muestre el certificado que están en control y que consuma sus medicamentos, ¿ya? Para evitar que algún elemento del trabajo le genere una patología o una consecuencia mayor. Los psicosociales, ya que esto es un elemento que se está manifestando más aún en temas de pandemia, ¿no? Se refiere a la interacción del personal en el ambiente de trabajo, las condiciones de la organización laboral y las necesidades, capacidades y hábitos de las personas que forman parte de estos ambientes. La depresión, el estrés y las cargas laborales excesivas son algunos de los ejemplos. Con respecto a los riesgos psicosociales, en la práctica no están tan bien abordados, o sea, no están tan bien abordados por todas las organizaciones, trabajando de manera normal, sin pandemia, y ahora con pandemia también nos están quizás abordando por todas las empresas de la misma forma, porque como conversamos recién con Rodrigo, hay circunstancias del trabajo que hacen y de la organización del trabajo y la cantidad de este mismo que no permiten poder hacer el trabajo más intensivo, ¿ya? O más específico con esto. Y eso a veces va generando problemáticas en un corto plazo. Yo he estado revisando estudios sobre los riesgos psicosociales o los efectos en las personas, y hay estudios por el momento, pero como que no son tan concluyentes. O sea, hay también como un vacío en ese ámbito. O sea, yo creo que van a haber estudios más concretos ya este año, porque tenemos recién un año de pandemia. La información habla de aquellos que afectan la confidencialidad, la integridad y la gestión de datos e informaciones que por derecho propio son exclusivos de las empresas sus clientes. Este tipo de riesgo puede ser causado por motivos muy diversos, desde ataques externos hasta errores del equipo humano que maneja la información. O sea, uno siempre, por ejemplo, hay cierta información de los trabajadores que uno también tiene que mantener en resguardo. O sea, por ejemplo, todo lo que tiene que ver quizás con algún ámbito del código de trabajo, uno. Si tenemos, por ejemplo, algún trabajador que esté con algún tema médico, también tiene que tener confidencialidad. Y también, por ejemplo, para personal que está en programas de vigilancia o ha sido, por ejemplo, ya tiene un nombre, ha sido ya notificado que tiene desarrollada una enfermedad profesional. Por ejemplo, hay que mantener como la privacidad de la información de las personas. O sea, es un tema bien importante. Y los meteorológicos son todos los fenómenos naturales de origen geológico, meteorológico, hidrológico, como erupciones volcánicas, desbordamiento de ríos, terremotos, tormentas, inundaciones, huracanes, etc. ¿Ya? Y estos riesgos chiquillos, ya desde lo que ha empezado a pasar desde el 27F en adelante, han tenido ya un manejo de una preponderancia más concreta. Ya, o sea, se han trabajado. Y de verdad el Estado ha hecho un trabajo ya más sistematizado, más ordenado para todo esto. De hecho, ONEMI, si mi memoria no falla, tiene que estar certificado bajo un estándar ISO, que es para el control de desastres, o un sistema de gestión para el control de desastres, si mi memoria no falla. Pero tiene una certificación que aborda eso. Lo mismo, muchas veces los riesgos meteorológicos quizás en el ámbito más cotidiano no están tan controlados, pero en el ámbito minero sí están muy controlados. Razón motivo porque una lluvia, una nevazón, un aluvión va a afectar de una forma u otra, ¿qué cosa? La operación. ¿Ya? Desde el punto de vista operativo, uno trabaja con lo que se llama el famoso control operacional.
que en el fondo uno define cuáles van a ser todos los factores o todos los posibles riesgos que van a detener mi operación, o va a generar un problema que la operación se interrumpa. El control operacional tiene como varios temas, un tema de lo que es seguridad, un tema también de lo que es medio ambiente, un tema de lo que es salud, y tenemos también los elementos propios de la operatividad, como por ejemplo planes de mantenimiento, cambio de equipo, dotación de personal, entre otras cosas. Entonces, cuando uno habla de un control operacional, en ese participamos nosotros, ¿ya? Pero desde el ámbito de vista de la seguridad y la higiene industrial, ¿ya? Y también la propuesta de ciertos planes de emergencia para poder tratar de abordar situaciones que puedan desviar esto y generar un problema mayor. O sea, desde el punto de vista quizás de algún desastre que se pueda también generar, para poder tomarlo de ese aspecto. Ahora, el análisis de trabajo, o en este caso, para mí sería más correcto en realidad, cómo hacemos la evaluación de riesgo, ¿ya? Siempre he dicho, la evaluación de riesgo, chiquillos, para nosotros, desde el punto de vista de definir medidas de control, es una herramienta, y la segunda herramienta es los peligros. Cuando nosotros estábamos viendo los protocolos Prexor y Planesi, nosotros establecíamos dos etapas primarias. Una etapa que era una identificación cualitativa y después una evaluación cuantitativa. O sea, yo identifico atributos, evalúo, que en el fondo es medir y comparar, y luego de eso yo definía las medidas de control, pero yo lo aplicaba en función de las cualidades. ¿Ya? Cuando uno hace ese ejercicio, es como muy similar a esto, es prácticamente lo mismo. ¿Ya? No tiene como mayores diferencias. Sin embargo, nunca hay que olvidar que tenemos que nosotros definir los criterios y bajo qué punto de vista vamos a seleccionar un trabajo. O sea, quizás, por ejemplo, el cargar una caja con resmas de hojas a una habitación, una bodega chica o algo, quizás eso no lo vamos a... Como el trabajo en sí no es crítico, quizás no se va a evaluar en primera instancia. Pero ya si tenemos una empresa que se dedica a eso, que en el fondo es una tienda, por ejemplo, que vende artículos de librería, eso ya no pasa a ser una actividad no rutinaria, es una actividad rutinaria. Y por lo tanto debe ser seleccionado para hacer una evaluación. Ahora, lo que uno hace en la práctica, aunque no lo evalúe, lo primero que uno hace es también generar una medida de control, que también tenemos que trabajar un poquito de eso en salud ocupacional, que es el procedimiento para el manejo manual de cargos de carga, o manejo manual de material en este caso. O sea, cómo yo tengo que hacer un procedimiento para aquello. Y si tengo que utilizar medios mecánicos, cómo también se tiene que utilizar esto. O sea, es como más o menos cómo lo va abordando la ley en esa perspectiva. Ahora, les va a tocar el caso de que quizás ustedes lleguen a una empresa en que tengan definido varios controles o prácticamente todas las medidas de control, pero resulta que no hay ninguna identificación de peligro, no hay ningún riesgo, no hay nada. ¿Ya? Entonces hay empresas que parten como al final y no. O sea, uno lo que sí se pregunta es cuál puede ser la consecuencia. Para esa consecuencia, pensé que ese trabajo es candidato directamente a evaluarse. ¿Ya? O sea, eso también tenemos que tomar en cuenta. Entonces, seleccionamos el trabajo, dividimos el trabajo en etapas sucesivas, identificamos los peligros, reconocemos los riesgos asociados a cada etapa y vamos a evaluar los riesgos asociados a cada etapa. ¿Ya? Bueno, cuando reconocemos los riesgos, acá tenemos que también tener claramente y bien diferenciado higiene industrial, seguridad industrial y ergonomía. Ya, yo sé que ahora estamos como hablando de también identificar y evaluar los riesgos económicos, ya, y eso hay que hacerlo, ojo, pero tenemos que primero partir con identificar todos los peligros y reconocer todos los riesgos, para así definir ya las distintas metodologías o formas de evaluación. O sea, incluso se van a dar cuenta ustedes que desde el punto de vista ergonómico no es lo mismo estar evaluando un trabajo que tenga que tú estar de pie, con las piernas rectas, que un trabajo que tú tienes que estar sentado, por ejemplo, en un escritorio. Van a haber diferencias. Eso también se tiene que entender así, ¿no? Pero vamos a trabajar, de hecho, un par de metodologías, que para el ámbito de nosotros van a ser básicamente lo que corresponde a REVA y RULA, que son dos metodologías para lo que es evaluaciones para trastorno musculoesquelético, ¿ya? Y lo otro también que uno trabaja mucho, chicos, es cómo realizar el correcto manejo de cargas, ¿ya? El correcto manejo. Eso también lo tenemos que trabajar nosotros ya
en unos días, unas semanas, ya para que también tengámoslo bien claro. Bueno, el trabajo que vamos siempre a seleccionar, ¿ya? Bueno, siempre si tenemos un trabajo con experiencia de un accidente previo, ¿ya? Y si el accidente es fatal o grave, este accidente sí o sí tiene que trabajarse con todos los controles respectivos. No tiene discusión. Y aparte, nosotros, producto de ese accidente, también vamos a ir siendo fiscalizados bajo cierta frecuencia, una o dos veces en el año, ¿ya? O sea, hay que ser bien concreto. Decir que en una empresa nunca van a ocurrir accidentes es poco creíble. Van a tener siempre accidentes, siempre se van a accidentar personas. Lo que nosotros tenemos que procurar es que existan todos los controles de manera tal que la consecuencia sea lo más bajo posible, sea la menor posible. Ese es el punto, chico. O sea, yo siempre lo veo así. Ahora, si tuvimos un accidente y ese accidente nunca se investigó, nunca se vio cuáles fueron sus causas y aún así seguimos trabajando y aún así seguimos teniendo accidentados, ya hay que empezar a pensar bien qué está pasando. O sea, eso tiene que tener un respectivo trabajo para poder verificarse bien. Bueno, trabajo que ser alto potencial de pérdida, o en español la consecuencia puede ser alta, o este trabajo puede encerrar un accidente fatal o un accidente grave. Trabajos que intervienen un número grande de personas, a razón motivo, mayor cantidad de personas, voy a tener en la práctica mayor probabilidad porque hay más exposición. O sea, la probabilidad de exposición siempre va a ir de la mano. Y nuevos equipos o procesos, que en el fondo es lo nuevo o lo desconocido, que eso van a haber factores que quizás nosotros no vamos a entender a ciencia cierta de primera instancia. ¿Ya? Ahora, nunca olvidar que si tenemos equipos nuevos, los manuales tenemos que solicitarlos en español. Recuerden que no todo el personal habla inglés, entonces hay que leerlo también en español. Vamos a dividir el trabajo en etapas sucesivas, ¿ya? Ni mucho ni poco, lo concreto, ¿ya? Lo que sí nunca olvidar de que no colocar medidas de control durante las etapas, porque son controles. Lo que sí puede ser correcto, por ejemplo, colocar una etapa como verificar un control, ¿ya? Pero no puedo colocar, por ejemplo, uso de PP, todas esas cosas, porque eso en el fondo van a ser los controles de riesgo para esa etapa en específico, para poder tomarlo en cuenta esa instancia. Identificar los peligros, ya que lo más importante va a ser hacer el respectivo análisis del gema. O sea, yo criterio que voy a decir, voy a revisar los distintos elementos del gema que están en este trabajo particular para decidir o para decir, estos son todos los peligros al cual el trabajador va a interactuar con los diversos riesgos. Eso, chicos, sí o sí, háganlo. Es lo que tenemos que hacer. No caigan en el tema de, tenemos que hacer la matriz, ya, esto se hace así, abrimos un Excel, una planilla de cálculo y colocamos números. No caigamos en eso, chiquillos, se lo digo, no caigamos en eso, porque eso nos va a desvirtuar completamente el trabajo completo. Reconocer los riesgos, Rodrigo. Profesor, una consulta. Bueno, el análisis que usted hace, hablando del GEMA, de todo lo que uno tiene que tener siempre en consideración, pero en organizaciones, en empresas que son grandes, obviamente que el experto no va a poder estar presente siempre en cada realización de trabajo y hay márgenes igual donde, por ejemplo, no se lleva a cabo el procedimiento que se dejó preestablecido, todas las directrices que se dieron, y en ese caso, por ejemplo, ¿cómo eso se mejora a nivel de supervisores, a nivel de capataz? ¿Cómo se trabaja eso? Ok, ya. Primera instancia, vamos a ver que nosotros ¿quién es la primera persona que vela por la seguridad de los trabajos? Es la línea de supervisión. Puede ser un supervisor o un capataz, o un líder de cuadrilla, o un jefe de turno, dependiendo cómo la empresa se estructure. O sea, es la primera barrera que nosotros tenemos en seguridad. Ahora, va a ser imposible que un experto en prevención pueda estar en todos los lugares. No. O a lo Claro. más, si la empresa tiene recursos, puede contratar dos o tres. Por lo que hacen muchas empresas, contratan un secretario técnico que va a ser el experto en prevención que se dedica a ver toda la parte, todo lo documento, todo lo documental, y vamos a tener expertos que trabajen directamente en terreno. Eso es como lo que uno tiene que empezar a ver. Lo que sí, lo que sí tiene que tener la empresa es definido una planificación con todas las actividades y un esperado o más o menos cuándo van a ser actividades que son
no rutinarias, pero que puede ser crítica, como por ejemplo mantenimiento de ciertas estructuras que impliquen, por ejemplo, tener andamio o alza hombre. Ya. Entonces, pasa también por eso. Ahora, la actividad que nosotros siempre hacemos son inspecciones y observaciones. Y pasa, por ejemplo, en primera instancia de inspección, ir a terreno, revisar toda la dotación y todos los equipos. Y en segunda instancia, si está todo lo anterior correcto o se subsanó lo que está incorrecto, observar cómo se hace el procedimiento de trabajo. Si están implementando los controles, si por ejemplo tenemos, no sé, un rigger y el rigger está dando las señales, o tenemos un paletero que prohíbe el ingreso al lugar, o si tenemos, por ejemplo, que utilizar radio, que esa actividad utilice, por ejemplo, una sola frecuencia de radio. Pero eso es más o menos cómo uno puede abordarlo. Ahora, lo importante, y esto tienen que hacerlo sí o sí, es generarle el famoso PAES, Programa de Actividades Especiales de Supervisión. En el fondo decirle, supervisor, venga para acá. O todos los supervisores, o capataces, o jefe cuadrillo, líder de turno, como quieran decirle, pero que tenga personal a cargo. Uno que hace, señor, mire, esta carpetita, acá tiene usted todas sus actividades que tiene que hacer para el mes, o para la semana, o para los 15 días, como usted lo estipule. Bueno, las charlas diarias de seguridad, las charlas diarias de los trabajos, el listado, por ejemplo, con todo el personal que está haciendo los trabajos, que lo rellene, que, por ejemplo, tenga el listado con cuánto análisis autorizó, cuántos permisos de trabajo autorizó, etcétera. Porque en el fondo ese es el medio de evidencia que el supervisor va a tener para demostrar que estoy haciendo mi trabajo, acá está. Eso es también lo que uno toma para ir con el supervisor a terreno y verificar si realmente está cumpliendo con lo que está estipulado en el programa de actividades. Claro. O sea, si lo vemos de esa perspectiva, nosotros estamos asesorando a la empresa en el control de riesgo y eso es lo que debiese ser. Y el compromiso siempre tiene que venir, obviamente, del supervisor, del jefe de turno. Todos tienen que estar comprometidos para lo mismo, para que funcione. Desde el empleador para abajo. Uh-huh. Porque recuerda que lo que usted una vez le comenté el año pasado y lo revisamos en clases, si mi memoria no falla, era de que la ley dice claramente que el empleador debe entregar los recursos para poder implementar las medidas de control y que eso no es una potestad del experto en prevención, es potestad de la empresa. Claro. Entonces, no hay peor ejercicio, perdón, Rodrigo, que el querer remar para un lado y que nadie quiera remar para el mismo lado. Mira, vamos a ser bien concretos. Muchas empresas, no todas, ojo, no todas, no entienden que la prevención no es solamente pagar una mutualidad o tener el VP y documentos. La prevención de riesgos, chiquillos, hay que entenderla como un tema legal y un tema también social. Yo no puedo permitir que la gente se enferme en mi trabajo. No puedo. Eso sería inmoral incluso. Claro. Pero eso es más o menos como uno puede orientar ciertas actividades. Ahora, cuando uno empieza a hacer esto, los distintas matrices o análisis de riesgo, como uno quiera llamarle, es como para que nos demos cuenta como organización y tengamos ya conciencia de cuáles son nuestros riesgos. Yo he detectado siempre un fallo, Rodrigo, y es que la empresa no entiende de que un accidente fatal o grave es un riesgo potencial para su negocio. Razón Claro. motivo, si yo tengo un accidente fatal o grave, voy a tener que lo más probable paralizar mi faena. Detengo toda mi operación, y si detengo mi operación, ¿cómo trabajo? ¿Cómo cumplo con contrato? Exacto. Y diariamente, claro, se lo preguntaba porque el fin de semana que pasó, el de Semana Santa, ¿Mm? aquí en Huasco, bueno, el fin de semana quedan trabajando, pero en funcionamiento como operacional, pero no en ciertos trabajos críticos, como usted dice. ¿Mm? Y se le ocurrió al jefe de turno presionar al supervisor, que era joven, para realizar un trabajo de una descarga de un motor. Y no estaba contemplado, entonces no había personal y el supervisor se puso a ayudarle, lo hizo con otro trabajador y al final el motor cayó y le cayó arriba de la mano al supervisor y se provocó todo un problema. Entonces al final la cadena de mando todos estaban ahí descolocados porque al final es una cantidad de plata, como usted señala, diario,
que se pierde y no iban a poder comenzar el lunes con lo que estaba organizado y es una cadena de cosas y al final, por eso decía que el compromiso incluso del supervisor provocó el problema. Es que esas son las cosas, Rodrigo, que uno a veces se pone a pensar y dice, pero ¿cómo? ¿Cómo? Y así, miren, sí, a ver, yo siempre he dicho, toda empresa tiene necesidad y toda empresa tiene que llegar y cumplir un cometido. Estamos claros en eso. Pero el tema está que nosotros no podemos hacer actividades que primero que todo estén contraviniendo la ley, pero para después produciendo autosabotearnos nosotros mismos. Claro. No tiene ni pie ni cabeza. ¿Ya? O sea, ahí también pasa por un estilo de supervisión. ¿Ya? Mire, les puede tocar una supervisión como esa, pero también les puede tocar, por ejemplo, una línea de supervisión que no parte a trabajar si no tenemos, primero analizamos cuáles son los trabajos, cuáles son los trabajos críticos, cuáles son los controles, ya vamos a hacer las charlas diferenciadas porque tenemos tantos trabajadores que tienen que hacer esta tarea, esta tarea, otra tarea. Entonces, hay empresas, chicos, que en temas de prevención, créanme que son pero ordenadísimas, que llega a dar pero un gusto pero así. Incluso es más, yo cuando trabajaba asesorando en una empresa de manera particular, 1 o 2 días antes de que yo fuera a faena, porque igual tenía que, más o menos, no era tan corto el viaje, me llamaba mi supervisor de esa empresa y planificábamos todas las actividades. Como decía, ¿sabéis qué, Álvaro? Hemos estado trabajando esto y tenemos dudas, por ejemplo, con los respiradores, cómo hacer bien las pruebas. Porfa, para la próxima capacitación que tú vengáis, aparte del tema propuesto, ¿puedes hacer un trabajo de unos 10 o 15 minutos específico en eso? Y eso pasa. Pero hay empresas que cuesta un kilo que entiendan que esto hay que hacerlo y que la prevención no es pérdida de tiempo. O sea, vamos a tener como para todos los gustos, como para... Es inversión la prevención al final, si lo toman desde la perspectiva del empresario. Un empresario lo puede tomarlo como inversión, pero otro empresario puede decir, ya estáis gastando plata y si al final nunca pasa nada. Pero Claro. es que no saben que nunca pasa nada porque tenemos todos los controles implementados. Es eso, es eso. Si no tienen como otra lectura, Rodrigo, si yo siempre he dicho. Pero lo primario es empezar con esto, ¿ya? Porque nosotros tenemos que hacer concientizar, capacitar y entender, y que las personas entiendan de que el riesgo tiene comportamiento, que tiene cosas bien complejas de poder trabajar y de poder tratar, Claro. ¿ya? Para más o menos entenderlo así. Ya pues chicos, dejamos esto hasta acá, no se me arranquen todavía, por favor,